Ok. Isaí, buenas noches, bienvenido a Venezuela del Norte. Un saludo a mis hermanos venezolanos del norte. Yo quiero hacer una crítica muy seria, la verdad, a tres conceptos que han utilizado. El primero es el de pueblo originario, el segundo es el de nación y el tercero es el de civilización. Voy a empezar primero por el de pueblo originario, diciendo que un indígena, o sea, los pueblos originarios son un mito. Ningún pueblo es originario de ningún sitio. Ningún pueblo apareció por realidad espontánea en un lugar. Todos los pueblos fueron nómadas que se sedentarizaron, pero eso significa que todos los pueblos llegaron a un sitio de otro sitio. Entonces no existen los pueblos originarios y es importante sacarnos esta idea porque si aceptamos la idea de pueblo originario, es decir, de un grupo de personas arraigadas a una tierra, podemos reclamar derechos por nuestra sangre. Y eso yo creo que aquí nadie defiende. Es correcto. Después, sabiendo que todos los pueblos son nómadas, después cuando nos volvemos sedentarios, establecemos civilizaciones. ¿Qué es una civilización? Viene de civitas, de una forma de ser civil, de una forma de establecerse en un sitio con unas reglas, unas normas, normalmente relacionadas con la agricultura y demás. Esto tiene mucho que ver con el libro La sociedad, el Estado, la familia y la propiedad privada de Engels. Se lo explica muy bien. Y ahorita lo voy a explicar en relación a la barbarie que mencionaban. Entonces, en Mesoamérica había una civilización de Engels. muchos pueblos, de los cuales ninguno era originario, porque todos llegaron ahí. Y pueblos nómadas, por ejemplo, en este caso los nahuas, expulsaron a pueblos originarios del centro. O sea que, bueno, pueblos que antes estuvieron ahí. Entonces, ni los nahuas, ni los otomíes, como mis antepasados, que expulsaron los nahuas, no eran originarios. Establecieron una civilización que tenían su cosmovisión propia, como mencionan, que sí tenían religión, porque este cuento de que nuestros antepasados prehispánicos no tenían religión, ese es un cuento gnóstico del New Age. Claramente había una religión en el sentido de que había una ortopraxia y una ortodoxia, es decir, una forma correcta de interpretar una doctrina y una forma correcta de practicarla. ¿Por qué? Porque habían ciertos rituales que se hacían, no solo los sacrificios, sino sacarse sangre de la lengua, de la oreja y demás. Ese cuento gnóstico de que era una relación con las fuerzas primordiales, no, 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 había una religión que se ponía en práctica. Y la clara muestra es que la justificación de los sacrificios era una explicación de que el sol lo necesitaba. Eso es una realidad material que se hacía. Era una religión politeísta, pagana, pero era una religión, no era ese cuento que nos vende New Age. Ah, el Terminando este paganismo punto, es desde tu cristianismo. sí, bueno, totalmente sí, perdón por el Desde término, el pero judaísmo también. ujú, sí, sí, sí. Bueno, sí, discúlpeme ese concepto, pero bueno, yo soy cristiano, Ujú, entonces sí lo interpreto. ujú. Y por último, quería mencionar el término de nación. Miren, México cuando se independiza no es una nación. Y esto tiene Ujú. mucho que ver con el concepto de colonización. ¿Por qué cuando nos independizamos no somos una nación y tenemos que construirla de cero? O forzando la lengua, expropiando propiedades, destruyendo comunidades. ¿Por qué? Porque como ustedes lo dicen, la colonización que se llevó en México fue una colonización, digamos, muy mala en términos coloniales. Fue muy mala. Los españoles no fueron buenos colonizando. Comparados con otros tipos de colonialismo, no fueron buenos, no se les dio bien. ¿Por qué? No tenían la demografía, no habían suficientes españoles para colonizar un continente, tuvieron que depender de fuerzas propias, de los propios lugares en los que estaban. ¿Y quién se encargó de terminar la colonización? Los que se encargaron de construir la nación. ¿Me Los entienden? mexicanos o los venezolanos o los colombianos o los Los criollos, argentinos. así de simple, fueron los Ujú. criollos. El No, la virreinato misma fue, nosotros. pero más los criollos, porque eran los que tenían el poder. Entonces, el virreinato es Ah, más o menos un proceso en el cual se construye una nación criolla. Y cuando vieron que eso iba a tardar mucho, se independizan, le meten turbo a su proyecto de nación criolla y empiezan a arruinar a todos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces si no se entienden estos tres conceptos, nación, civilización y pueblo originario, entonces caemos en este discurso en el cual nosotros somos los indígenas, pero defendemos el proyecto de nación criollo y decimos que tenemos una civilización que ya no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que quería decir. excelente. Estamos aplicando el modelo educativo de Pablo Freire, en el cual todos estamos construyendo un conocimiento colectivo. Me encanta. ¿Alguien quiere contestar? Para mí, Pues yo, la- yo quería tomar la palabra. adelante, 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 Pues adelante. sí, mira, perdón, déjame hablar, no, tú ya hablaste, disculpa. Sí, adelante, No, adelante. no, no, Mira, no se enojen. Nada, yo les estoy dando la palabra ok, sin ningún tema ok, gracias, gracias, de irse unos encima de otros. Nada más, claro. no importa si ya hablo dos veces o tres, puedes seguir tomando la palabra si tú lo deseas. Adelante, Sam.